Hola, yo soy Last Dragon. Bienvenido al capítulo 5 del curso de Linux. Ahora nos toca ver tres comandos más. En este caso serán find, ln y cp. Empecemos con find. Find es el comando para búsquedas. En inglés find literalmente es buscar. Hay muchas formas de buscar archivos en Linux, pero find tiene una propiedad interesante y es que find puede hacer cosas casi programables. Es decir, ¿qué hago cuando encuentre el archivo? ¿O qué hago si no lo encuentro? O simplemente dime qué hago con el archivo. Vamos, Find tiene opciones que te permiten controlar qué hacer cuando encuentre o cuando niegues un archivo. Muchos de los comandos que les estoy dando, se los estoy dando de la forma más básica en el sentido no de que sea muy fácil, que de hecho sí es fácil, pero me refiero a que son las formas más usadas, no son tan rebuscados los comandos. O sea, este comando find tiene tantos parámetros que también puedes hacer un manual larguísimo de él, pero normalmente casi no se usan. Lo que les he estado mostrando en este curso son los usos comunes de los comandos, o sea, realmente cómo hacerlo útil. Pero después de lo que yo les voy mostrando en cada curso, ustedes podrían ir al manual de cada uno de los comandos que les he ido mostrando y ver la n cantidad de parámetros y opciones que tienen. Son muchísimas. Incluso el comando el ls, que es para listar cosas, tiene una cantidad impresionante de comandos que podría dedicar videos solo para el comando, que debería ser tan sencillo como simplemente listar un archivo. Entonces, mi recomendación es la siguiente: después de que vean lo que estoy haciendo con los comandos, indaguen mucho más. Yo les estoy mostrando cómo usarlos de forma común, pero no es la única forma en la que se pueden usar de formas impresionantes. De hecho, en este video lo vamos a ver cuando veamos ligas simbólicas y ligas duras. Vamos a ver acerca de inodos. Estos inodos los vamos a ver con ls, y no lo vimos cuando vimos el video de ls en navegando por el sistema de archivos, porque no es algo muy común. De hecho, tampoco vamos a profundizar mucho sobre qué son los sinodos, debido a que eso es tema para otro video. Pero el punto es que ustedes pueden ver qué tanta cantidad de opciones hay ahí, incluso muchas más de las que les estoy diciendo. Y deben, por cuenta propia, ir a buscar y enriquecer el conocimiento que se les está dando. Empecemos. Comando find. Find de búsquedas en inglés. Find. Este comando nos va a servir para buscar en el sistema de archivos. Lo que hace es ir desde el punto en el que estamos. Nosotros le podemos decir que empieza a buscar desde el directorio en el que estamos, o decirle como un parámetro de dónde queremos que empiece a buscar, por ejemplo así. Con esto le diríamos que empieza a buscar desde raíz. ¿Y qué es lo que queremos que empiece a buscar? Sin nombre de archivos, modificaciones de archivos. Y ahorita solo vamos a buscar nombres de archivos, aunque puede buscar por el tipo de cuando fue modificado un archivo. Puede buscar muchísimas cosas, demasiadas cosas. Lo podemos ver con el comando man find y ver que es un comando que tiene muchísima información, muchísima, para que tengas horas de diversión aprendiéndote lo que es un find. Pero ahora vamos a usarlo de la forma más común que se usa: buscar o no buscar archivos, y después qué hacer con el archivo buscado. Find acepta como primer parámetro el punto en el que empieza a buscar, por ejemplo diagonal. Yo ahorita no me encuentro en el raíz, me encuentro en mi propio home. O sea que yo le puedo decir find aquí. Esto lo pueden ver en el capítulo 2, qué significa ese punto, que es mi propio directorio en el que me encuentro. O le puedo decir que vaya directamente al raíz. O si lo omito, la mayoría de las distribuciones de tipos de Unix entenderán que lo que quiero es empezar a buscar desde el punto en el que estoy. Aunque lo correcto es especificarlo. Decirle, aquí quiero que empieces a buscar. La cosa con find es que se tiene que ir a meter a cada directorio. Y si yo lo estoy haciendo con un usuario como el mío, que no tiene privilegios, pues lo correcto es solo buscar en el lugar donde yo tengo privilegios, porque si no lo hago de esa manera, lo que me va a devolver son n cantidad de accesos denegados, porque no puede buscar donde no tenga permisos para buscar.
Para este ejemplo yo tengo aquí ya creado 5 archivos. Estos archivos tienen n cantidad de contenido que es solo una línea de texto, pero en realidad lo que nos interesa ahorita es en sí el archivo. Hay 5 archivos y vamos a buscar o hacer ejercicios de búsqueda con estos archivos. Para este ejemplo vamos a intentar buscar el archivo 3, porque tenemos tantísimos archivos, podríamos tener miles de archivos y resulta que queremos buscar uno en específico. Vamos a buscar el archivo 3, entonces le vamos a decir a find, find, a partir de mi propio directorio, o sea, donde estoy, quiero que busques el nombre de un archivo y este archivo se llama archivo3.txt. Encuéntralo. Y ahí está, me está diciendo, mira, ahí está tu archivo. Sí está en la carpeta actual porque me lo está devolviendo incluso con un punto. Ese punto significa que está aquí mismo. Si no, me daría una ruta más absoluta de dónde está ese archivo. Así de simple puede buscar find. Vamos a ver qué sucedería si yo le digo que lo busque desde el raíz. Esto ya toma más tiempo porque ahora está leyendo todo el disco duro. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues como les dije, al no ser un usuario de privilegios, me va a devolver n cantidad de accesos denegados donde no pudo entrar. Pero entre todo esto está en el archivo que yo le pedí que me encontrara. Solo que con calmita me lo va a encontrar. De hecho fue lo primero que encontró. Aquí está. Sí lo encontró. Pero como le dije que la búsqueda la empezara desde el raíz, pues se trató de meter a lugares donde no tiene permisos. Y resultó en una cantidad impresionante de permisos denegados. Eso es totalmente correcto. Entonces, esto es lo que ocurre cuando usas el find sin privilegios. Obviamente, si esto lo hubiera hecho con root, que tiene privilegios de entrar a cualquier lado, me hubiera encontrado ese archivo sin tantos accesos denegados. Ahora, vamos a hacer algo muy interesante. Los comandos son tan complicados porque de hecho podríamos escribir script tipo programas como Python en el sistema Bash. Y estos comandos, al final, aparte de ser simplemente comandos para controlar el sistema operativo, se vuelven funciones dentro de ese script que hacen cosas y hacen cosas interesantes y complicadas en algunos momentos, pero que cuando lo sabes usar, puedes hacer un programa tan bueno como si se tratara de algo escrito en C o algo escrito en Python. Pero ya habrá muchos otros capítulos para hablar de esto cuando lleguemos a ese nivel. Ahora mismo lo que les voy a mostrar es una de estas opciones invertidas. Por ejemplo, yo quisiera, en lo que hicimos hace un momento fue usar find para encontrar el archivo 3. Pero, ¿qué pasaría si lo que yo quiero hacer es lo inverso? Si yo le digo a find, no me busques el archivo 3. ¿Qué ocurriría con este comando? Que sería find, busca a partir de aquí donde estoy, que es mi home, el nombre de archivo, pero negado. Esa admiración es una negación. Y le digo, no quiero que me encuentres el archivo 3.txt, que fue la búsqueda anterior era encuéntrame el archivo 3. En este caso le estoy diciendo, no me busques el archivo 3. ¿Cuál sería la reacción de find ante este comando? Find lo que va a hacer es decir, pues la lógica dice, según la programación de find, que quieres ver todos los demás archivos menos el archivo 3. Pues vamos a ver si es cierto. Cuando yo doy enter, me dice, en tu carpeta home, porque empezamos con el punto, tienes todos estos archivos. Y si vemos bien, aparece el archivo 5, el 4, el 1, el 2, algunos otros archivos ocultos que están en local, el punto profile, pero en todo esto no aparece el archivo 3. Eso es lo que le acabamos de decir con esta admiración. Le estamos diciendo, ¿sabes qué? No me busques el archivo 3, por lo tanto busca cualquier otra cosa que no sea el archivo 3. Una de las cosas más útiles de find cuando encuentra un archivo es que te permite hacer
cosas. Y cuando hago cosas hablo literalmente de lanzar un comando y hacer cosas con él. Por ejemplo, eh, si se tratara de estar eliminando archivos MP3 porque resulta que tenemos ahí un usuario que se pone a bajar películas o que se pone a bajar archivos MP3 y nosotros como sysadmin lo descubrimos y esto está ocupando demasiado espacio en el disco duro o por algún motivo queremos hacer algo con los archivos, pues podemos recurrir a ejecutar cosas cuando el archivo se ha encontrado. Por ejemplo, yo a esto le puedo decir, a ver, encuéntrame el archivo 2 desde mi home, un archivo llamado archivo2.txt. Encuéntramelo. Me dice, ah, sí, mira, ahí está. Pero aquí solamente me lo encontró. Yo le puedo decir ahora, mira, si lo encuentras, quiero que ejecutes, un ls-l del archivo. Este mayor y menor que es una variable. Lo que vale esta variable es lo que devuelva la búsqueda de este archivo. O sea que en realidad aquí lo que va a devolver es la ruta absoluta del archivo 2.txt. El resultado debería ser obvio. Va a buscarlo, cuando lo encuentre se lo va a pasar a ls y con su ruta. Entonces yo lo que voy a ver es listado el archivo 2. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Esto realmente hizo el ls, o sea, ejecutó un ls. Imaginemos que este archivo en realidad se trata de una película o algo que no queremos que esté almacenado, queremos que se borre porque no es parte del trabajo. Pues esto es muy sencillo, le decimos, ¿sabes qué? Borra forzado, no me preguntes ni me confirmes. Si encuentras un archivo que se llame archivo2.txt, lo borras. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a buscarlo. Si lo encuentras, lo que va a lanzar es el comando rm y esto se va a convertir en la ruta del archivo 2 y pues lo que va a hacer el rm es, pues voy a borrarlo porque cuando me lanzaron me dijeron que borre archivo 2. Esta es otra de las cosas muy útiles y que se usan mucho con el comando find. Encontrar algo y luego lanzar un programa, un script o una rutina o una función que haga algo con la ruta del archivo que encontramos. Y ahorita le estamos diciendo lo que sea que hayas. Cuando encuentres el archivo 2, borra ese archivo 2. Vamos a ver si es cierto. No marcó ningún error. Entonces, ahora que yo liste el directorio, el archivo 2 ya no está. El archivo 2 fue eliminado. Entonces, si yo hubiera hecho esa búsqueda desde el raíz y tuviera los permisos necesarios, cualquier cosa que aparezca como archivo 2 o como cualquier archivo .mp3 o como cualquier archivo mp4 de videos o archivos que yo considero basura, con eso me los borro. No solamente los encuentro, hago algo con ellos. Esta es una de las, como les dije, estas son las formas más usuales de usar find. Pero de nuevo, el find hace o busca demasiadas formas. Busca por última vez que se modificó, la vez que se creó el archivo, si le pertenece a alguien, o sea, buscar archivos que le pertenecen a un propietario en específico, como puede ser las Dragon, podría ser este ¿qué dice? Muy bien el nombre, el de Hadwise, que es Mr. Ébola, por ejemplo. Búscame los archivos de Mr. Ébola. Y esto lo que haría es buscármelos. Si tengo los permisos para hacerlo, me los va a encontrar. Y con este parámetro exe, además, bueno, ya los encontraste y ahora qué hago con esto. Ahora vamos con el comando cp. Cp es una contracción de la palabra copy, que en español copy es copiar. Vamos, este comando sirve para copiar archivos. Y simplemente es cp, el archivo fuente, seguido del archivo destino. Entonces destino.txt, esto lo que va a hacer es copiarme el archivo 1 y aquí mismo me lo va a dejar como destino.txt y van a ser el mismo archivo.
Como podemos ver, aparte de los 5 archivos que ya teníamos, tenemos el comando, tenemos el archivo destino, que tiene el mismo tamaño, pesa lo mismo, incluso podemos ver sus contenidos. Y ahora le decimos destino. Es el mismo archivo. Para esto sirve el comando cp para copiar. Como todos los comandos en los tipos de Unix tiene n cantidad de parámetros para hacer cosas muy interesantes con él. Uno de los parámetros más usados que vamos a usar va a ser la copia recursiva. A veces lo que queremos no es copiar un solo archivo, queremos copiar un directorio junto con todos sus subdirectorios y junto con todos sus archivos. Pues para eso vamos a crear aquí un directorio y adentro de este directorio vamos a poner otro directorio y adentro de este directorio vamos a poner un archivo. Soy de ejemplo. Ok. Entonces ya tenemos esta carpeta, este directorio, este archivo de directorio. A veces uso como sinónimo carpeta porque uso a veces máquinas con Windows o con Nomo y ahí los directorios pues, se llaman carpetas. Pero en realidad es un archivo de directorio. En fin, tenemos que ya tenemos ese archivo de directorio llamado dir. Una de las formas de copiar cosas, aparte de ser un archivo fuente, un archivo destino, es copiar directorios y copiarlos con todo su contenido. Normalmente queremos que se copien respetando los permisos. Para eso vamos a usar los parámetros cp-a-r. El "-a" lo que va a hacer es preservar los permisos, o sea que si el dueño es Last Dragon, el resultado final va a ser Last Dragon. Normalmente esto lo harías con un root. ¿Por qué? Porque el root ve todos los usuarios que hay en el sistema y no quieres estar corrigiendo. Si tú solo copias un archivo de un usuario a otro, luego tienes que ir a corregir los permisos porque terminarían siendo de root en lugar del usuario original. Este "-a" lo que hace es preservar los permisos que tiene aquí de archivo, más el propietario y el grupo. Esto es lo que hace este "-a". Este "-r" lo que hace, como ya sabemos, es recursivo. Significa que va a copiar el directorio, va a copiar los directorios que contengan esos directorios y además va a copiar todos los archivos que tengan esos directorios dentro de directorio. Entonces, si yo quiero hacer una copia exacta de dir y preservar los permisos, con cp-a-r le digo que el fuente es el directorio y le digo que el destino pues es el directorio 2. Y eso fue todo. Con esto, aquí sigue siendo el dueño Last Dragon, preservó el usuario. De todos modos, lo hubiera preservado porque Last Dragon es el que está haciendo la copia. Pero si hubiera sido root, al hacer esto se preserva el permiso de Last Dragon. De otro modo, hubiera tenido que ir a corregir los permisos con otros comandos como chown o chmod, pero que también son tema de otro video. Eso será visto después. Entonces cp-a-r lo que está haciendo es una copia recursiva preservando los permisos que tiene originalmente el directorio a copiar. Vamos a ver si es cierto que copió lo que contenía dir en dir2. Entramos a dir2 y vemos que ahí está el directorio dir que le pusimos y adentro de este directorio debe estar el archivo que se llama archivo copiado. Vemos su contenido. Soy un ejemplo. cp hizo su trabajo perfectamente. Comando ln. El comando ln es una contracción de una palabra en inglés que se llama link. Link en español significa enlace. Este comando va a ser sencillo de entender porque tiene una contraparte en Windows. Esto de los links no son otra cosa más que los accesos directos. Como en Windows, un acceso directo tú puedes tener, por ejemplo, un archivo de documentos en tu carpeta de documentos, pero tú quieres abrirla desde el escritorio porque en vez de abrir el explorador de archivo, ir a tu carpeta de documentos y darle doble clic ahí, tú tienes más rápido el escritorio y como trabajas mucho con ese documento, creas un acceso directo a ese documento desde el escritorio, le das doble clic en el escritorio y sabes que se va a abrir el archivo que está almacenado en tus documentos. Es un acceso directo. Bueno, LN crea accesos directos.
Todos los tipos de Unix han podido hacer eso antes de que Windows 95 pudiera hacer eso. Pues el primero que hizo, el primero de los Windows que trajo accesos directos, pues fue el Windows 95. Bueno, Linux y todos los demás Unixes pudieron muchísimo tiempo antes que eso. LN simplemente crea accesos directos. Vamos a ver cómo se usa. Tiene dos tipos de accesos directos, los suaves y los duros. Vamos a empezar con los suaves. Tenemos los archivos que con los que hemos venido trabajando en este capítulo. Y digamos que yo quiero trabajar en el directorio 2 con el archivo 1. No quiero copiar el archivo 1 al directorio 2 porque entonces tendría dos archivos separados. Yo quiero que lo que yo modifique en el archivo 2 en realidad se modifique en el archivo 1 como un acceso directo, como si fuese en Windows un acceso directo. Eso es lo que quiero. Yo quiero trabajar en el directorio 2 con el archivo 1, pero desde el directorio 2. Y quiero que los cambios se guarden en el archivo 1 que está en mi home. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a llamar el comando ln, que es la contracción de la palabra link, como expliqué hace un momento. Le vamos a decir que se trata de un tipo suave. Es un tipo de archivo que es simplemente un puntero. Y le vamos a pasar la ruta, porque esto realmente lo que espera es la ruta completa del archivo en el que voy a trabajar. Podría ponerle la tilde o no. Aquí vamos a usar las dos rutas que aprendimos en el capítulo 2, porque podríamos usar las dos como absolutas o las dos con relativas, pero como práctica vamos a usar una absoluta y una relativa. Vamos a usar de forma absoluta la ruta al archivo 1. Le vamos a decir que está en home, le vamos a decir que está en las Dragon, le vamos a decir que se trata del archivo 1. Y como relativa le vamos a decir que que quiero crear un acceso directo en el directorio 2 y en el directorio 2 quiero el archivo 1, aunque puedo ponerle cualquier otro nombre, como sea, se va a crear una liga simbólica. Cuando yo dé enter aquí, lo que va a suceder es que ln va a crear un archivo que se llama archivo1.txt, pero que realmente no es un archivo de texto, sino es una liga simbólica, hacia home last dragon archivo1.txt. Vamos a ver si es cierto. Damos enter, le damos ls y vemos que no tenemos absolutamente nada. O sea, aquí no se ve nada, pero recordemos que le dijimos que lo queríamos en el directorio 2. Vamos al directorio 2 y aquí en el directorio 2 listamos y vemos que tenemos el archivo 1, que se pudo haber llamado de cualquier otra forma. Aquí en la barra de permisos tenemos que hay una L al principio. Esto de entrada nos dice, por si no tuviéramos colores, que esto es una liga simbólica. Y además nos está diciendo con esta flechita hacia dónde apunta, hacia esta ruta absoluta. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con este archivo de ligas de links simbólicos, que como dijimos en Windows equivale al acceso directo. Pues veamos, podemos ver el contenido. Pues sí. Podemos editarlo. Pues sí. Contenido del archivo 1 editado desde su link simbólico. Entonces trabajamos en directorio 2. Incluso podemos borrar este link simbólico, porque al final este link simbólico solo es un archivo de tipo link, pero no es el archivo real. Si yo lo borro, no va a pasar nada más que se va a borrar el link simbólico. El archivo real al que apuntaba ahí sigue. Vamos a ver si es cierto. Se lo teníamos en el home. Y recordemos que habíamos hecho la liga hacia el archivo 1. Vamos a ver el contenido de archivo 1. Y ahí está, el archivo 1 prevalece, y no solamente prevalece, lo que editamos en el link simbólico se vino a reflejar en el archivo original, el archivo 1, a pesar de que incluso ya borramos en la liga simbólica que estaba en el directorio 2. Esto es una liga simbólica. Ahora vamos a hablar de las ligas duras. La limitante que tiene una liga dura es que solo funciona en la misma partición. Las ligas simbólicas, si se dieron cuenta, tienen una flechita que apunta hacia una ruta absoluta de un archivo, y ese archivo puede estar en cualquiera de las particiones, en TMP, ese TMP incluso puede estar montado en un disco duro secundario, o podría estar en un tercer disco duro, o incluso por medio de iSCSI
algún archivo en un disco remoto. Eso no importa porque la liga simbólica lo que hace es que es un puntero. Le dice, mira, tú me mandaste llamar aquí, pero yo voy a mandar a llamar al archivo que se encuentra en el tercer disco duro, en la partición 7 de ese disco duro. O sea, eso a mí no me importa, yo solamente apunto hacia rutas. Las ligas duras tienen la limitante de que solo se pueden usar en la misma partición. ¿Por qué querrías limitarte a solo usar la misma partición? Bueno, para los que aún no llegamos al tema de lo que son los sistemas de archivos como XFS, extendido 4, el X4, o lo que es JFS o BTRFS, ZFS, aún no hemos llegado a todos los N cantidad de sistemas de archivos como el NTFS que tiene Windows. Bueno, los archivos normalmente se almacenan con un puntero, nosotros los llamamos por nombre, pero el sistema operativo los llama por sus inodos. El inodo es una especie de dirección, así como hay direcciones de memoria, esta es una dirección de memoria pero en el disco, y estos inodos pues solamente pueden usarse dentro de la misma partición en la que están. Em, Hay muchos sistemas de archivos modernos que permiten el no duplicar información. Es decir, que tú copias un archivo, pero si no lo modificas, aunque lo copies 50 veces y pareciera que estás consumiendo 50 teras porque era un archivo de 1 tera y lo copiaste 50 veces, entonces se supondría que estás ocupando 50 teras, pero resulta que tu disco duro solamente es de 10 teras. ¿Cómo entraron 50? ¿Cómo entraron esas 40 teras adicionales en un disco de solo 10? Bueno, físicamente es obvio que es imposible. La diferencia es que las ligas duras o los sistemas de archivos modernos, los que permiten deduplicación de archivos, que es una de las formas, por ejemplo, en la que Google ahorra espacio. O sea, tú puedes subir 20 fotos a Google, la misma foto, o al Facebook. Tú puedes repetir la foto de perfil en un comentario y luego la repites en otro comentario y luego la repites en otro comentario y haces 50 comentarios con la misma foto. Adentro del sistema de archivos, y aparte que tendrá algoritmos también avanzados, Facebook por ejemplo, lo que está haciendo es reconocer que se trata de un mismo archivo. Y lo único que hace es decir, ¿sabes qué? Voy a duplicar esto, voy a borrar todos excepto un archivo y solamente voy a crear una ligadura de ese archivo hacia el archivo original, porque es el mismo archivo. Es absurdo y es un desperdicio de espacio que yo esté gastando espacio en un archivo repetido. Y eso es lo que es una ligadura. Una ligadura lo que está haciendo es simplemente usar el mismo inodo para archivos que serían diferentes. De manera que si yo hago esta ligadura, podría yo hacer 50 archivos de 1 tera, dándome 50 teras, cuando en realidad mi disco duro solo es de 10. No tiene mucha funcionalidad, pero es útil saber este tipo de cosas. Es la inspiración de la deduplicación de los sistemas de archivos modernos. Y es eso. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los inodos que están almacenando estos archivos? Como les dije cuando les hablé del LS, que el LS tiene n cantidad de parámetros, hay un parámetro pues que la gente normal no va a usar, excepto si ya te estás metiendo a cosas más profesionales, más hardcore, que sería por ejemplo el "-i". El "-i" nos entrega un número. Ese número no es el espacio que está usando, ese número es el número de inodo que le corresponde al archivo. Si lo queremos ver más detallado, y como les expliqué en el capítulo donde hablo del ls, se pueden apilar las órdenes. Si yo hago "i-l", me lo va a listar, pero también me va a poner acá, a donde estaban los permisos. Antes de los permisos, estos números son los mismos. Son los inodos y luego los permisos. Estos son los inodos. O sea, cuando yo le pido el archivo 5 al sistema operativo, el sistema operativo no entiende de palabras. Esto es como cuando hablamos de los DNS. En internet, la explicación que siempre te dicen de que la computadora no entiende más que números, no entiende de que midominio.com y los servidores DNS se encargan de convertirlo a un número. La misma lógica aplica en el sistema de archivos. Yo como humano sé que este archivo se llama archivo 5, y eso yo lo sé como humano, pero a la computadora eso no le interesa absolutamente nada. Esto es información para mí. Para la computadora el archivo 5 realmente significa este número.
esto es mi archivo 5 para el sistema operativo. El sistema operativo poco o nada le importa que yo le ponga archivo 5 o Pepito quiere a Pepita. Eso no le importa. Lo que le importa son los inodos. Entonces, una liga dura solamente se puede usar en el mismo sistema de archivos, pues porque si lo usara en un sistema de archivos diferente, cada sistema de archivos tiene su propia tabla de inodos y por lo tanto no va a funcionar. Solo puede funcionar sin importar el directorio en el que esté, sin importar la ruta en la que se encuentre, mientras físicamente esté almacenado en en la misma partición, en la misma partición donde esté el archivo original. ¿Por qué? Porque la liga dura no va a ser una liga hacia una ruta absoluta, que eso es más humano, o sea, es algo de nosotros los humanos, que podemos ver que cuando hicimos la prueba del directorio 2 con una liga simbólica traía una flechita que decía Home Last Dragon archivo 1. Bueno, como eso no lo entiende la computadora, eso es más para humanos. Si yo hago una liga dura, lo que le estoy diciendo es, ¿sabes qué? El archivo tal que empieza con tal inodo, quiero que haya otro archivo y ese archivo empieza en el mismo inodo. Lo que estamos haciendo ahora ya no es un puntero hacia la ruta, estamos haciendo un puntero hacia los inodos, hacia el inodo que conoce la computadora. Entonces, si yo aquí le agarro y le digo, mira, quiero, quiero crear una liga simbólica de archivo 5, digo, perdón, una liga dura de archivo 5 y lo quiero en simplemente como ligadura.txt, mientras esté en la misma partición no va a haber ningún problema. Ahora vamos a listarlo con los nodos y esto es lo que está pasando. Me dice, mira, yo sé que este es el inodo de archivo 5. Si se dan cuenta, todos los demás inodos son diferentes. El del archivo 1, el del archivo 2, el inodo del directorio, el inodo del directorio 1 y el directorio 2 también son diferentes. Pero, oh mira, sorpresa, el inodo de archivo 5 resultó ser exactamente igual que el inodo del archivo ligadura que hice como ejemplo. Esto es una liga dura, es una liga hacia inodos y contienen lo mismo. Si yo aquí le digo ligadura, vamos a ver si lo podemos editar. Ligadura editado desde la ligadura. Ahora vamos a ver, tomando en cuenta que siguen teniendo el mismo inodo, siguen siendo el mismo inodo, a pesar de que se mantienen como archivos totalmente diferentes, ya no tienen la flechita que indica que apunta hacia otro lado. Vamos a ver qué dice archivo 5. Editado desde la ligadura. Aunque lo que yo edité fue ligadura.txt. Bueno, esta es una liga hacia inodos. O sea, es una liga que ahora entiende el sistema operativo mucho más rápido de lo que entendería con una liga simbólica. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque hay muchos programas y muchas aplicaciones de sistemas que traen prohibido seguir ligas simbólicas por asuntos de seguridad. Pero a veces tú como administrador de sistemas, tú realmente necesitas que haya una liga dura hacia un archivo. Tu única limitante, como dije hace un momento, es que esté en la misma partición. Y por algún motivo, ya sea porque usaste un cherroot o porque usaste algo que separa por permisos a los usuarios y solamente pueden acceder a él a partir del inodo conocido, tú simplemente necesitas que esos dos archivos estén ligados a nivel sistema operativo, al nivel sistema de archivos. Y por eso lo usarías, porque por seguridad usar una liga simbólica se vuelve inseguro e incluso van a encontrar muchos servicios como en Nginx o en MySQL o en muchos servicios que luego veremos en futuro que traen a veces por default la opción de no seguir ligas simbólicas. ¿Por qué? Pues porque algún problema de seguridad representa, pero a veces tú ya como profesional dices que yo entiendo los riesgos, sí las quiero seguir, pero no lo puedo hacer porque el sistema está configurado para no seguir ligas simbólicas, pues lo voy a hacer con una liga dura.
con una liga de inodos. Esto es links o accesos directos a ligas duras, que por cierto en Windows creo que esto no se puede hacer. En Windows solo se pueden hacer ligas simbólicas, que es el equivalente al acceso directo.